Llegó el momento del problema número 5 que dice, una camisa está sujetada por dos segmentos de cable como se muestra en la figura. Aquí tenemos la figura completamente descrita. ¿Cuál es el valor de la tensión 2? Ya tenemos la incógnita. Tensión 2. Vamos a buscar T2 en newtons para que el sistema esté en equilibrio y ya el problema nos da los correspondientes valor de seno y coseno. Primer paso para resolver este tipo de problemas, nuestro diagrama de fuerzas, ¿verdad? Donde dibujamos justamente eso, las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo, ¿vale? Aquí está. ¿Qué vectores de fuerzas tenemos? Tenemos la tensión 2, ¿vale? Que es la incógnita. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso de la camisa, que no se nos da en ningún lado del problema. No aparece ese valor. Y también tenemos la tensión de la cuerda 1, que en este caso es 5 newtons. Voy a poner directamente su valor. Listo, ya tenemos todas las fuerzas involucradas, ¿vale? Ahora, para resolver el problema tengo dos opciones, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. ¿Cuál voy a elegir para este caso particular? Tenemos que elegir la suma de fuerzas en X. ¿Por qué la suma de fuerzas en X? Igual a 0, por supuesto. Porque para este problema ya conocemos una fuerza en X. En el eje Y no conozco ningún valor, está W, ¿verdad? Pero yo no conozco W. Lo que sí conozco es la tensión 1, cuyo valor es 5 newtons, y como se encuentra en el eje X, pues bueno, en el X negativo, ¿verdad? Pues es la suma en X la que me va a ayudar a obtener las respuestas que busco. Ahora, otra cosita, la tensión 2 tiene sus componentes, ¿verdad? Esa sería la tensión 2 en el eje Y. Y aquí tendríamos la tensión 2 en el eje X, ¿vale? Pero ahorita vamos a trabajar solo con el eje X. Y comenzamos. ¿Cuántas flechas tenemos en el eje X? 2. Tenemos la tensión 2 en X y tenemos estos 5 newtons. Así que, ¿cómo va a quedar la ecuación? Tensión 2 en X positiva porque va a la derecha, ¿vale? Más, perdón, aquí es menos, ¿vale? Menos el valor de 5 newtons, negativo porque va hacia la izquierda. Como son las únicas dos fuerzas que se encuentran sobre el eje X, ese resultado será 0. Ya tenemos nuestra ecuación en X. Ahora simplemente tenemos que el 5 newtons que está negativo lo pasamos al otro lado, positivo. Esto lo vamos a poner de otro color. El 5 newtons que está negativo lo pasamos positivo. ¿Y qué nos va a quedar? Que la tensión 2 en X debe valer 5 newtons. Expresión con mucha lógica. La fuerza que va hacia la derecha debe ser igual a la fuerza que va hacia la izquierda. Tensión 2 en X debe de valer 5 newtons. Sin embargo, yo no quiero la componente en X de la tensión 2. Quiero la tensión 2. Ahora, ¿cómo calculamos la componente en X? Tensión 2 en X es igual a tensión 2 por el coseno del ángulo. Recuerda que la componente en X se calcula con el coseno. Y como esto representa la tensión 2 en X, ¿verdad? Y la tensión 2 en X vale 5 newtons, entonces esto también vale 5 newtons. ¿Ok? Borramos esto. Listo. Ahora, es cuestión de sustituir. ¿Cuánto vale el coseno de 30? El coseno de 30 vale, de acuerdo con el problema, 0.86. Tensión 2 por 0.86 será igual a 5 newtons, ¿vale? Ahora, el 0.86 que está multiplicando lo vas a pasar dividiendo. Te va a quedar que la tensión 2 es 5 sobre 0.86. ¿Y cuánto sería 5 sobre 0.86? Si lo pones en la calculadora, el resultado sería 5.81 newtons. Ese es el valor de la tensión 2. Un problema ligeramente complicado, pero estoy seguro que si lo practicas te va a salir.